Hola, hola, querido amigo, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Isaías y hoy es el capítulo 46. Antes de reflexionar en él, vamos a orar. Padre amado, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora pedimos la sabiduría que solamente viene de ti para comprenderla y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Isaías 46 es un lindo capítulo de la Biblia, de la palabra del Señor. Y acá el profeta Isaías, ¿verdad?, presenta la insensatez de adorar a los ídolos en contraste con la adoración del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que se preocupa por sus hijos, ¿verdad?, que cuida de sus hijos hasta el final de sus vidas. Y yo he subrayado, he elegido 5 lecciones que este capítulo presenta y también he subrayado 2 versículos de manera muy especial que he puesto acá en mi cuaderno, ¿verdad? Y al final de mi reflexión voy a presentar como hago todos los días para ti. Bueno, yo quisiera entonces mencionar las 5 lecciones que he visto acá en este versículo. La primera es la lección de los dioses inútiles. Bueno, y esto podemos ver en el versículo 1 y 2 que dice, se ha postrado Bel, que se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solías llevar son puestas cual una carga de las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron juntos, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir al cautiverio. Bueno, interesante, ¿no? Que Bel, que es presentado aquí en el versículo 1, significa Señor y fue un título utilizado para el dios Marduk, que era un dios babilónico. Y después aparece la palabra Nebo, se abatió Nebo. Nebo, o entonces también Nabu, era un dios babilónico, el dios del conocimiento, de la literatura, ¿verdad? Y el centro de culto, solo para que tú sepas, estaba en la ciudad de Borsippa, que quedaba cerca de Babilonia. Entonces, después de Marduk, este que aparece acá, Nebo, era el más importante de los dioses y era considerado su hijo. El nombre Nebo era parte de los nombres Nabucodonosor y Nabopolassar. Entonces, mientras que Bel y Nebo necesitaban la ayuda de los devotos, de sus seguidores, el Dios verdadero ayudó los que lo adoraban, sus fieles, ¿verdad? Entonces hay un contraste acá en el versículo 1 y 2 del Dios verdadero con el Dios o los dioses falsos. Bueno, la segunda lección es la lección de que el Dios verdadero es un Dios presente. El versículo 3 y 4 dice, oíme casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, os llevaré, os sostendré y os guardaré. Es decir, estos 2 versículos presentan a Dios como un Dios que está con nosotros, ¿verdad? Un Dios que nunca dejaría de cuidar de los suyos. Mientras hubiera vida, este Dios, el Dios verdadero, los protegería a sus hijos, como los padres amorosos protegen a sus propios hijos. Dios lleva a sus hijos en sus brazos. Él es el mismo, ayer, hoy y lo será para siempre. Hebreos capítulo 13 y el versículo 8 también recalca esto, que Dios es el mismo. Otra lección es que Dios es único. Versículo 5 dice, ¿a quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Entonces no hay otra forma de comparar a Dios, no hay como comparar a Dios con otro Dios con letra minúscula, ¿verdad? O con algo, con alguna cosa, porque Dios, nuestro Señor,
es soberano Rey de los reyes. Amén. Señor de los señores. Bueno, cuarta lección del capítulo es que Dios es el Dios del pasado. Versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí. Recordar el pasado, cómo Dios liberó a su pueblo y cómo todavía nos libera, nos da seguridad y nos da fe, es importante. La autora Elena de White escribió que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma como el Señor nos ha guiado y las enseñanzas que nos ha dado en el pasado. Quinta lección es que nuestro Dios es el Dios del futuro. El versículo 10 dice que yo soy el Dios que anuncio lo que por venir está desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, solo Dios sabe todas las cosas que están por suceder. El que predice y todo se cumple, ¿verdad? Como en el caso de Ciro, que hemos mencionado en los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él conoce todo. Podemos hasta conocer el pasado, pero solo Dios, solo Él conoce el futuro. Bueno, ¿y cuáles fueron los versículos que yo subrayé de manera especial? Quisiera mencionarte para ti en este momento. 2 versículos. Primero, yo subrayé el versículo 4. Y voy a leer una vez más contigo. El versículo 4 dice, hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, o yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Qué lindo. 3 verbos. 4. Yo les hice, yo les llevo, yo los sostengo, yo los guardo. Yo escribí acá, hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de mí siempre, todos los años. No hay ningún momento en que Dios no cuide de sus hijos. Cuando estés sin fuerzas, cuando estés con lucha en tu vida, acuérdate de esto. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Yo escribí aquí, yo lo sostendré porque Dios renueva nuestras fuerzas. Dios nos mantiene, Dios nos hizo, Dios nos lleva, Dios nos sostiene, Dios nos guarda todos los días. No hay que tener miedo. No hay que luchar solo contra una tentación, por ejemplo, porque Él sabe lo que tú necesitas. Todas tus necesidades Dios conoce, y no solamente conoce, sino que está dispuesto a ayudarte, a llevarte, a cargarte en sus brazos. Después del versículo 46, versículo 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí. Yo subrayé de manera especial este versículo aquí también. ¿Por qué? Porque no hay nada que temer sobre el futuro. Como hemos visto, ¿verdad? El versículo que el texto de Ellen de White que hemos visto, ¿no? No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma que el Señor nos ha guiado y las enseñanzas que nos ha dado en el pasado. Querido amigo, Dios es el Dios que nos guió en el pasado, pero Dios es el Dios que nos guía en el presente y nos guiará en el futuro. No hay que tener miedo. Yo no sé cuáles son tus luchas, cuáles son tus problemas, cuáles son tus dificultades, pero yo sé, querido amigo, querida amiga, que Dios es todopoderoso. Él todo lo puede. Él te ama muchísimo y Él te puede ayudar. Vamos a confiar en Él. Vamos a entregar nuestras vidas en sus manos. Yo no sé dónde tú estás y dónde estás caminando, pero Dios tiene un plan para tu vida, un plan muy especial. Y hoy Él te llama, hoy Él me llama. Si tú estás lejos del Señor, vuelve. Si tenés que tomar una decisión, toma. Si tenés que tomar la decisión para estudiar la Biblia, estudia la Biblia.
Si tienes que tomar una decisión para ser bautizado, toma la decisión para ser bautizado. Dios cuidará de ti. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra todos los días. Y ahora, ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión. Ayúdanos a andar en tus pisaduras, a seguirte y a amarte, porque tú cuidas de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana acá para ser revivados por su palabra. Chao, chao.